Esa mañana me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Me palpitaba la cabeza y sentía el cuerpo lleno de un profundo cansancio. Respiré hondo y traté de levantarme, pero el mareo me obligó a sentarme nuevamente. Debe ser el estrés del trabajo, pensé, tratando de calmar la inquietud que crecía en mi interior. La rutina matutina continuó como de costumbre. Me di una ducha rápida, me vestí y tomé un café en la panadería de la esquina antes de dirigirme a la oficina. Todo parecía normal, pero la sensación de malestar no me abandonaba. «Alba, necesitas relajarte», murmuré para mis adentros, mientras escribía frenéticamente en el teclado, tratando de leer los informes que mi jefe me había solicitado. Alrededor de las 11 de la mañana, mi visión empezó a nublarse. Las letras en el monitor estaban mezcladas y sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. «Alba, ¿está todo bien?», preguntó Marta, mi compañera de trabajo, con tono preocupado. «Creo que necesito un poco de agua», respondí, tratando de ocultar mi malestar. Me levanté de la silla, pero antes de que pudiera dar un paso, todo se oscureció. Me desperté en una habitación de hospital, rodeada de caras desconocidas. El dolor en mi cuerpo era insoportable y una sensación de desorientación me envolvió. «¿Qué sucedió?», pregunté, mi voz débil. Una enfermera se acercó tomándome la mano. «Te desmayaste en el trabajo y te trajeron aquí. Pero ahora la situación es un poco más complicada», dijo con una mirada seria. Antes de que pudiera preguntar algo más, sentí un dolor agudo en el abdomen. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba de parto. «¿Cómo eso es posible?», grité, el pánico se apoderó de mí. No estaba embarazada. No lo sabía. El equipo médico intentó calmarme, pero nada tenía sentido. En medio del caos, sentí mi cuerpo ser invadido por una ola de dolor y luego el llanto de un bebé llenó la habitación. Horas después, todavía aturdida, miré al pequeño ser que tenía en mis brazos. Era imposible creer que ese bebé fuera mío. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. «¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el padre?», murmuré, tratando de encontrar algún recuerdo que explicara la situación. Fue entonces cuando entró en la habitación Lucía, mi amiga de la infancia. «Alba, Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Yo, no lo sé», respondí, casi llorando. No sabía que estaba embarazada. No recuerdo nada de los últimos meses. Lucía se sentó a mi lado, tomándome la mano. «Todo va a estar bien. Averiguaremos qué pasó. Por ahora, concéntrate en descansar y cuidar al bebé», dijo, tratando de tranquilizarme. «Gracias, Lucía». «No sé qué haría sin ti», respondí, sintiendo un poco de consuelo en sus palabras. Los siguientes días fueron una confusión de pruebas médicas y de intentar organizar mis pensamientos. Decidí que, pase lo que pase, criaría a mi hijo. Pero la pregunta de quién era el padre y qué había pasado en los últimos meses se convirtió en una obsesión. Una mañana, mientras miraba por la ventana del hospital, me juré a mí mismo que descubriría la verdad. «Encontraré respuestas, cueste lo que cueste», dijo en voz alta, con renovada determinación. Miré al pequeño bebé en mis brazos y sentí una fuerza que nunca antes había sentido. A partir de ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando desperté en el hospital, mi cabeza estaba llena de preguntas, revisaba sin cesar mis recuerdos. Nada de lo que recordaba tenía sentido. ¿Cómo pude yo, Alba, haber llevado una vida dentro de mí sin siquiera darme cuenta? Pero mientras estaba absorto en mis pensamientos, la visita de Lucía me trajo cierto alivio. Ella tomó mi mano y me ofreció palabras de consuelo, pero yo sabía que necesitaba más que consuelo, necesitaba respuestas. De regreso a mi apartamento, comencé a repasar todo. Cajas, cajones, álbumes de fotos. Necesitaba encontrar alguna pista que pudiera ayudarme a comprender lo que había sucedido en los últimos meses. Fue entonces cuando encontré una foto antigua de una fiesta. Allí estaba yo, sonriendo, rodeada de amigos. Entre ellos, un rostro que me parecía familiar, pero que no pude ubicar de inmediato. ¿Su nombre? Mátalo. Me senté en la cama, con la foto en mis manos, tratando de recordar. Mateo y yo nos habíamos visto un par de veces, siempre en grupo. Nada en nuestras interacciones parecía indicar que él pudiera ser el padre de mi hijo. Pero al mismo tiempo, él era la única pista que tenía.
Decidí que necesitaba encontrarlo, necesitaba respuestas. Sin embargo, cada intento de localizar a Mateo resultó en frustración. Amigos en común dijeron que había desaparecido hace algún tiempo, nadie sabía su paradero. Sintiéndome atrapada, recurrí a un detective privado, Javier. Se caracterizaba por ser eficiente y discreto, exactamente lo que necesitaba. Javier, necesito que me ayudes a encontrar a alguien. Su nombre es Mateo, y yo, bueno, es una larga historia, pero es crucial que hable con él, le expliqué mirándolo directamente a los ojos, tratando de transmitirle el significado. Urgencia de la situación. Él asintió y sacó su libreta. Cuéntame todo lo que sabes sobre él y cualquier detalle que pueda ayudar en la búsqueda. Mientras proporcionaba la información, me envolvió una sensación de esperanza mezclada con ansiedad. Javier parecía decidido y sabía que él era mi mejor oportunidad de encontrar a Mateo. Unos días después recibí una llamada que cambiaría todo. Alba, necesito que vengas a mi oficina. Descubrí algo sobre Mateo, la voz de Javier sonó profunda al otro lado de la línea. Al llegar me saludó con una mirada seria. Mateo está detenido, acusado de un crimen terrible. Su juicio comienza dentro de unos días. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mateo, ¿arrestado? ¿Por un crimen terrible? Nada tenía sentido. ¿Qué crimen? ¿Qué hizo? Pregunté, con la voz temblorosa. Javier suspiró y se pasó una mano por el pelo. Está acusado de asesinato, Alba. Pero no conozco muchos detalles, solo que la situación es complicada. Las palabras de Javier resonaron en mi mente mientras intentaba digerir la información. ¿Asesino? ¿Mátalo? El hombre de la foto, con quien apenas recordaba haber hablado. Necesitaba verlo, necesitaba saber de él lo que había sucedido. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones. Me preparé para ir a la corte, mi mente llena de preguntas y mi corazón cargado de incertidumbre. Cuando finalmente entré a la sala del tribunal, mi mirada se dirigió inmediatamente hacia él. Mateo estaba sentado, esposado, con la mirada en blanco, pero cuando me vio, algo en sus ojos cambió. Intentó hacerme una señal, pero los guardias lo detuvieron rápidamente. El juicio comenzó y cada detalle revelado parecía más incriminatorio que el anterior. Comencé a dudar de la inocencia de Mateo, pero algo dentro de mí, tal vez un instinto maternal, me dijo que había más en la historia de lo que se estaba presentando. En un descanso logré acercarme a Mateo por breves momentos. Me miró con una intensidad que nunca antes había visto. Alba, yo no hice esto. Me están incriminando. Tienes que creerme, dijo, con la voz llena de desesperación. Mateo, yo no sé qué pensar. Todo es tan confuso, respondí, luchando por contener las lágrimas. Por favor, Alba. Solo tú puedes ayudarme a demostrar mi inocencia. Busca la verdad, insistió, antes de ser retractado. Esas palabras resonaron en mi mente. No sabía a quién ni qué creer, pero una cosa era segura, necesitaba descubrir la verdad, no solo para Mateo, sino para mi hijo y para mí. Estaba decidido a acudir a los tribunales. Necesitaba confrontar a Mateo y obtener respuestas. Aquella mañana fría y gris en Sevilla salí de casa con una mezcla de ansiedad y determinación. La sala del tribunal estaba abarrotada y me sentí como un intruso en aquel ambiente sofocante. Cada paso que daba hacia la sala del tribunal parecía reflejar el peso de mis incertidumbres. Al entrar, mis ojos inmediatamente encontraron a Mateo. Estaba sentado en el banquillo, con las manos esposadas y una mirada que mezclaba cansancio y desesperación. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que lo veía desde que nació el bebé. Un torbellino de emociones se apoderó de mí, yo estaba en shock. Cuando el juez inició el juicio, comenzaron a revelarse detalles del crimen. Mateo fue acusado de un brutal asesinato y las pruebas presentadas por la fiscalía eran incriminatorias. Las descripciones gráficas del crimen me hicieron cuestionar su inocencia. ¿Cómo podía alguien a quien conocía, aunque fuera un poco, estar involucrado en algo tan horrible? Señor Mateo, ¿cómo explica sus huellas dactilares en la escena del crimen?, preguntó el fiscal con tono amenazador. Mateo miró al fiscal y luego a mí. Era una mirada suplicante, como si estuviera rogando comprensión. Me incriminaron, dijo, con voz firme, pero había una nota de desesperación. Yo no cometí este crimen. Estaba ahí,
Pero yo no soy el asesino. Cuando llamaron a los testigos, mi mente estaba en un torbellino. Apenas podía prestar atención a las declaraciones, centradas solo en Mateo y sus intentos de comunicarse conmigo. Varias veces intentó señalar algo, pero los guardias lo detuvieron rápidamente y lo empujaron hacia su asiento. Al final del día, cuando la cancha cerró por un descanso, logré acercarme a Mateo. Los guardias permitieron una breve conversación y nos encontramos en un rincón apartado. Alba, susurró, con voz ronca y urgente. Tienes que creerme. Yo no hice esto. Me incriminaron y necesito tu ayuda para demostrar mi inocencia. Lo miré directamente a los ojos, buscando cualquier señal de mentira. Mateo, quiero creerte, pero todo esto es tan confuso. Ni siquiera sé cómo llegamos a este punto. ¿Quién es el padre de mi hijo? ¿Cómo pasó todo esto? Suspiró profundamente, sus ojos se llenaron de dolor. No sé qué te pasó, Alba. Estuve en la fiesta esa noche, pero después de eso, mi memoria también se vuelve borrosa. Prometo que no soy el padre, pero sé que está pasando algo mucho más grande. Por favor, ayúdame a descubrir la verdad. Mis manos temblaron mientras procesaba sus palabras. Todo esto parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero había algo en su voz, una sinceridad que me hizo querer creerle. Está bien, dije finalmente. Te ayudaré. Pero si descubro que estás mintiendo, Mateo, nunca te perdonaré. Él asintió, visiblemente aliviado. Gracias, Alba. No te arrepentirás. Juntos descubriremos quién está detrás de esto. Salí de la sala del tribunal con un peso aún mayor sobre mis hombros, pero con nueva determinación. Necesitaba encontrar la verdad, no solo para Mateo, sino para mí y mi hijo. Sevilla, con sus calles antiguas y secretos escondidos, se convirtió ahora en un laberinto de misterios que estaba decidido a desentrañar. Mientras caminaba por las calles estrechas hacia mi casa, mi mente trabajaba a toda velocidad, formulando planes y buscando pistas. El sentimiento de incertidumbre todavía me acompañaba, pero ahora había un propósito. Sabía que el viaje sería arduo, pero estaba preparado para afrontar lo que se me presentara. Después de todo, la verdad era lo único que podía traer paz a nuestras vidas destrozadas. Estaba sentada en mi sala, el sol de la mañana filtrándose a través de las cortinas, cuando decidí que necesitaba ayudar a Mateo. A pesar de todas las dudas y temores, algo dentro de mí me decía que él no era culpable. La imagen de él en el tribunal, con esa mirada desesperada y pidiendo ayuda, nunca abandonó mi cabeza. Respiré hondo y comencé a planificar mis próximos pasos. En primer lugar, necesitaba comprender mejor el delito del que se le acusaba. Fui a la biblioteca pública y revisé los archivos de periódicos locales. Descubrí que la víctima, un hombre llamado Carlos, era un viejo conocido de Mateo. Hubo rumores de que tenían una disputa que involucraba una gran cantidad de dinero y secretos antiguos. Esta podría ser una pista valiosa. Mientras leía los artículos, una señora a mi lado comentó: «Estás investigando ese terrible caso de Mateo, ¿no?». La miré sorprendido. «Sí, lo soy». «¿Conocías a Carlos?». Ella asintió. «Sí, lo hice. Era un hombre complicado, siempre involucrado en negocios dudosos. No me sorprendería que se hubiera ganado muchos enemigos». Esto me dio más esperanzas de que Mateo pudiera estar diciendo la verdad. Le di las gracias a la señora y salí de la biblioteca con nueva determinación. De vuelta en mi apartamento, encontré un mensaje en mi teléfono de Javier, el detective privado que había contratado. «Alba, tenemos que hablar. Encontré algo importante». Nos reunimos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Javier tenía una expresión seria en su rostro. Descubrí que había un testigo el día del crimen. Un hombre llamado Enrique. Puede tener información que pueda exonerar a Mateo. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde puedo encontrar a este Enrique? Trabaja en un taller de reparación de automóviles en las afueras del pueblo. Pero ten cuidado, Alba. Si alguien se entera de que estás investigando, podría meterse en problemas. Le di las gracias a Javier y fui directo al taller. Cuando llegué, Enrique estaba reparando un auto, con las manos cubiertas de grasa. Me acerqué y me presenté. «Enrique, necesito hablar contigo sobre el caso de Mateo». Dejó lo que estaba haciendo y me miró con recelo. «¿Quién eres tú?». «Mi nombre es Alba».
Yo, soy la madre del hijo de Mateo. Por favor, necesito de tu ayuda para demostrar su inocencia. Suspiró y se secó las manos con un paño. Entra, hablemos. Nos sentamos en una pequeña oficina al fondo del taller. Enrique dijo que, la noche del crimen, vio a un hombre extraño salir del lugar donde encontraron muerto a Carlos. Mateo no estaba allí. Vi a alguien más, pero no pude ver su rostro con claridad. Esa fue una pista valiosa. Le agradecí a Enrique y le prometí que mantendría su identidad en secreto. En el camino de regreso a casa, comencé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono. Deja de investigar o te arrepentirás. Se me heló la sangre, pero la determinación dentro de mí solo creció. Alguien estaba tratando de intimidarme para que me diera por vencido. Esto solo podía significar que estaba en el camino correcto. Al llegar a casa, me di cuenta de que necesitaba confrontar a Javier. ¿Podría estar ocultando algo importante? Quedé con él nuevamente, esta vez en un lugar más seguro. Nos reunimos en un parque tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Javier, necesito saber la verdad. ¿Me estás ocultando algo? Pareció sorprendido, pero después de un momento de vacilación, dijo, Alba, alguien me contrató para monitorearte a ti y a Mateo, pero no sé la identidad de la persona a cargo. Estoy empezando a pensar que fui usado. Esto me hizo sospechar aún más. ¿Quién querría vigilarnos? ¿Y por qué? Javier negó con la cabeza. No lo sé, pero seguiré investigando. Solo ten cuidado, Alba. Estamos tratando con gente peligrosa. Salí del parque con una mezcla de alivio y preocupación. Necesitaba seguir investigando, pero ahora sabía que no estaba sola. Javier parecía estar de mi lado, aunque solo fuera parcialmente. Cuando llegué a casa, comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo esto y por qué estaban tan decididos a incriminar a Mateo. Y lo más importante, necesitaba proteger a mi hijo y asegurarme de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. La angustia y la tensión me invadieron cuando me enfrenté a Javier en su pequeña oficina. Sentí una mezcla de ira y desesperación, tratando de entender cómo pudo haberme engañado. El detective privado que había contratado para que me ayudara era ahora una pieza clave del rompecabezas en el que se había convertido mi vida. Javier, ¿tienes que explicármelo todo ya? Pregunté, mi voz temblaba de emoción. ¿Lo supiste desde el principio? ¿Quién te contrató? ¿Qué más escondes? Suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello gris. Alba, te juro que no sabía quién mandaba. Me pagaron una gran cantidad de dinero para vigilarte a ti y a Mateo. No me dieron ninguna información adicional. Simplemente seguí órdenes. Eso no tenía sentido. ¿Cómo alguien podría contratar a Javier sin revelar su identidad? Estaba claro que había algo mucho más grande en juego. ¿Y por qué aceptaste un trabajo tan sospechoso? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Dinero, Alba? Fue mucho dinero. Pero no tenía idea en qué me estaba metiendo. Ahora estoy tan involucrado como tú, respondió, sonando sinceramente arrepentido. Decidí que necesitaba investigar más y seguir las pistas que tenía. Uno de ellos me llevó a un antiguo almacén en las afueras de Sevilla. Una vez allí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El lugar rezumaba peligro. Cuando entré me sorprendió una serie de pruebas que vinculaban a la víctima del crimen con una red de trata de personas. Fotos, documentos, todo estaba ahí. Mientras miraba los papeles, escuché pasos detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, fui capturado por dos hombres corpulentos. ¿Qué quieres de mí? Grité, tratando de liberarme. Se metió donde no debía, señorita, respondió uno de ellos con una sonrisa cruel. Ahora vas a pagar por esto. Me llevaron a una habitación oscura en la parte trasera del almacén. Estaba atado y amordazado, el miedo creciendo dentro de mí. Empecé a preguntarme si saldría vivo de allí. De repente, escuché el sonido de una pelea afuera. La puerta estaba rota, para mi sorpresa, apareció Mateo. Alba, sabía que vendrías aquí. Necesitaba protegerte, dijo, mientras me desataba las manos. Siempre sospeché del verdadero criminal. Mateo me ayudó a levantarme y juntos intentamos salir del almacén. Sin embargo, fuimos rodeados por los matones incluso antes de llegar a la salida.
La situación parecía desesperada hasta que las sirenas de la policía empezaron a sonar afuera. En cuestión de segundos, agentes policiales invadieron el lugar, deteniendo a todos los involucrados. Me sorprendió aún más ver a Javier entre los policías. Se acercó a nosotros, revelándonos la verdad. Alba, lo siento por todo. Estaba trabajando encubierto para desmantelar esta red de tráfico. Era un plan para atrapar al verdadero jefe de la organización. ¿Pero quién es este jefe?, pregunté, confundido. En ese momento, la policía trajo a un hombre con un traje elegante y esposado. Lo reconocí de inmediato, era un influyente hombre de negocios local conocido por su filantropía. Él es el verdadero cerebro detrás de todo, explicó Javier. No solo incriminó a Mateo, sino que también estuvo detrás de la trata de personas. El furioso empresario confesó todos los delitos, incluido el marco contra Mateo. Era difícil creer que alguien tan respetado pudiera ser tan cruel. Con todos los misterios finalmente resueltos, Mateo y yo fuimos liberados. La sensación de alivio fue indescriptible. Mientras caminábamos por la calle, de la mano, sentí que comenzaba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Gracias por creer en mí, Alba, dijo Mateo, mirándome a los ojos. Ahora podemos empezar de nuevo, juntos. Sonreí, sintiendo que un gran peso se quitaba de mis hombros. Sí, Mateo. Finalmente libres para vivir nuestras vidas. La ciudad de Sevilla, convertida en un paisaje de pesadillas e incertidumbre, parecía ahora el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz.